Amada o amado, si es varón, dígale: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo: yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. Estamos terminando el mes de abril casi ya, y hemos estado hablando sobre la palabra, la voluntad del Padre. Hoy, mientras estaba adorando, vino a mi mente una palabra. Mientras estaba ahí, una de las cosas que el Señor me decía, podía escuchar esto con mucha claridad. El Señor me decía: solo los hijos son los únicos que pueden conocer cuál es la voluntad del Padre. Los hijos, solo los hijos. Ninguno de ustedes puede saber qué no me gusta a mí, qué me gusta, qué me desagrada, qué me ofende, qué no me ofende. Ustedes no pueden saber qué comida me gusta, qué no me gusta, cómo duermo, qué me desvela, qué me preocupa, qué no me preocupa. Ninguno de ustedes, por cercano que sean a mí, ninguno de ustedes puede saber qué es eso que yo les dije, qué es lo que me agrada y lo que no me agrada. Es más, no pueden saber muchos de ustedes quién no me agrada y quién me agrada, porque los únicos que pueden saber eso son mis hijos. Levante sus manos conmigo y digan: los únicos que saben. ¿Hay alguien aquí que trajo mano? Digan: los únicos que saben qué le agrada al Padre son los hijos. Por tal razón, si usted escucha al Hijo, es como que escucha al Padre. Por eso Jesús dijo: nadie sabe las cosas y los secretos que están en el Padre, excepto el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo desea revelar. Así que, si usted está bien alineado a la palabra del Hijo, seguro que está bien con el Padre. Y la palabra de hoy está muy íntimamente relacionado en esto, y yo lo llamo querer y hacer por su buena voluntad, o por la voluntad del Padre. En el contexto de lo que estamos hablando, voy a leer Filipenses capítulo 2, verso 12 al 15. Por tanto, amados míos, esta es la carta de Pablo a los filipenses. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y hay algunas palabras que quiero dejarlas como importantes para entenderlas. Siempre habéis obedecido, dice Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es decir, Pablo se había ausentado de la iglesia por circunstancias ajenas a su voluntad, y él elogia la obediencia de ellos en su ausencia. Esto significa que la obediencia en la ausencia es la prueba de fidelidad. La obediencia en la ausencia es la prueba de fidelidad. Cuando usted tiene un área de trabajo, tiene una responsabilidad como hijo, y las personas que están sobre usted se ausentan y a usted lo dejan con la caja, lo dejan con toda la responsabilidad y le dicen: es tu paquete. Fíjese que en la ausencia, nunca la fidelidad de algo se prueba cuando usted lo vigilan. La prueba de fidelidad se prueba cuando usted nadie lo vigila. Usted no tiene idea cuando a usted le dan libertad para hacer cosas sin vigilancia. Usted no tiene idea cuánta fidelidad se prueba en usted, en los hijos, en los padres, en los esposos, en los empleados, en los discípulos, en los líderes, en los pastores, en los que ministramos.
Así que Pablo dice aquí que en la ausencia la fidelidad es probada. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparnos de nuestra salvación. Aquí Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuándo y cómo nos ocupamos nosotros de nuestra salvación? ¿Cuándo usted está ocupado? Que usted dice, estoy ocupado en mi salvación. Fíjese que hay una cosa muy importante y es esto. Ocuparnos en ayudar a otros es ocuparnos de nosotros. Curiosamente, cuando usted está ocupado en ayudar a otros, fíjese que usted está ocupado en lo suyo también. Porque cuando usted está ayudando a otro, usted está ocupado en su salvación. Cuando usted deja de ayudar a los demás y se enfoca solo en usted, usted no sabe que usted ya de hecho se descuidó usted. Es paradójico, pero es la verdad. Ocuparse, cuando Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando él les dice, ocupaos en vuestra salvación, no les está diciendo que no se interesen por los demás. Al contrario, lo que les está diciendo es, siempre que ayuden a los demás, se están ocupando de la salvación de ustedes. Así que la gente que crece en su vida, en su salvación, es siempre aquella persona que está ocupada en la vida de otros, ayudándoles a crecer. Y eso le agrada al Padre. Aquí hay otra expresión que aparece aquí en este. Porque Dios, dice Pablo, es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Levante sus manos y diga conmigo, querer y hacer. Fíjense que el querer y el hacer al Padre, mire, si hay una de las cosas que a los padres nos agrada, es cuando los hijos hacen. No hay cosa más molesta para nosotros, por lo menos en mi caso. Y recuerdo que mi papá, esa era una cosa muy marcada. Esa palabra que yo repito siempre y digo, el que no tiene un trabajo que lo busque. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué tiene que hacer el que no tiene un trabajo? Debe de buscarlo. Y si no lo encuentra, buscarlo. Y si no lo encuentra, búsquelo. Y si no lo encuentra, invéntese uno. Es un concepto que lo aprendí de mi papá. Mi papá, todo el mundo podía estar desocupado y cuando mi papá llegaba, todo el mundo encontraba trabajo. Porque si no hallabas que hacer, mi papá te lo encontraba, de verdad. Entonces era mejor que cuando mi papá llegaba a la finca o al lugar, todo el mundo se pusiera, aunque fuera de mentira, a recoger algo, porque de todas maneras mi papá lo iba a mandar a hacer algo. Y yo le digo una cosa, si hay una cosa que a los padres, que somos padres que nos gusta que nuestros hijos aprendan a de verdad a ser responsables, es que la desocupación no es no debe ser parte de los hijos. Ni de los hijos espirituales en una iglesia, ni de los hijos biológicos en una casa. Y mis hijos saben eso. Ya no son pequeños. No sé cómo lo harán ellos con sus hijos, pero ellos saben que verdaderamente apliqué muy bien la cartilla de mi papá. Y en la Biblia, si hay una de las cosas que al Padre le agrada, es que sus hijos trabajan. Y por eso Jesús dijo en el libro de Juan, mi Padre hasta ahora trabajo, dijo Jesús, y yo trabajo. ¿Cómo la ve? Y aquí hay una cosa en esta palabra que leí. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Y hay una cosa bonita. Hay una inquietud que viene completamente del Espíritu para querer hacer.
Y nunca crea usted que aquello que viene como una inquietud de pronto en usted y usted dice, es que yo quisiera hacer como que me da ganas de hacer esto para el Señor. Hermano, aprovéchelo, porque esa inquietud viene del Señor. Es que yo como que me estoy sintiendo mal, que no estoy haciendo algo productivo para el Señor. No creas que eso vino del nacatamal que te comiste. Esa es una inquietud del espíritu. Es que yo siento que debo de hacer algo. Me siento que no estoy dando lo que yo debería dar. Es una inquietud del espíritu, porque el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad es Él. Él te pone. Ahora ya va a depender de ti si tú lo haces, pero ese querer hacer no viene de tu carne, viene como un deseo del Señor. ¿Tú crees que tú dijiste, es que yo quiero servir en el Señor porque es que me agarró una inquietud de que yo quiero servir en algo para el Señor? No, eso es del Señor, porque Él es el que produce. Y te voy a decir una cosa, yo te puedo exhortar y te puedo decir de todo para hacer para el Señor, pero si el Señor no pone esa inquietud en ti, lo que yo te diga no vale. Ahora, ¿cuántas veces el Espíritu te ha inquietado y cuántas veces tú has sido sensible a esa inquietud del Señor? Porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, que la buena voluntad de Él es que sus hijos hagan. ¿Cuál es el deseo del Padre? Que sus hijos ¿qué? Hagan, crean, emprendan, accionen. Y aquí, esa inquietud del Espíritu, sé cómo funciona. Una de las cosas que no le agrada al Padre es que los hijos hagan las cosas. Esto dice en la palabra. Diga conmigo, hacer. A ver, levante sus manos conmigo y diga conmigo, querer y... A ver, una vez más, diga conmigo, querer y hacer. Ahora, el hacer debe ir acompañado de algo. Y está aquí. Hagan todo sin murmuración. El hacer debe de ir acompañado de algo. Hagan todo sin murmuración. Porque otra de las cosas que a los padres no nos gusta es que los hijos vayan a hacer las cosas y vayan hablando entre los dientes. Bueno, mi papá que no sé qué, no sé qué, cómo no manda fulano, y no se sabe si se está rezando, ¿verdad? Y dice que no sé qué, ¿cómo dijiste? Ya eso no lo hacen los padres. He visto unos escenarios yo de los padres modernos que me da vergüenza delante de Dios. Los padres no les gusta que los hijos hagan algo murmurando. ¿Y sabe qué le dicen a aquellos padres que tenemos el corazón correcto? ¿Sabes qué? Mejor no lo hagas. Y el padre lo hace lo mismo. ¿Sabes qué? Mejor no lo hagas. Ahí déjalo. Y aquí por eso la Biblia dice, hacer todo sin murmuraciones, porque Él te produjo el querer. Él te produjo el hacer. Y cuando vas y lo hagas y que dentro de eso murmures, entonces ya eso, aunque lo hagas, aunque lo haya hecho, ya la murmuración le restó el valor a lo que hiciste para Él, o a lo que diste, ¿verdad? O a lo que intencionaste. Y aquí hay una palabra, ¿verdad?,
Una de las cosas que no le agrada al padre es que los hijos murmuren. Vean este pasaje. Este pasaje es la parábola cuando Jesús habla y él contrata obreros para ir a trabajar a su viña. Se la voy a leer. Este momento es el momento en el que el padre va a pagar a los que él contrató. Los contrató por 1 denario al día desde la primera hora. Y aquí aparece el pasaje ya al final. Al venir también los primeros, pensaron que había de recibir más. Lo pongo en contexto porque es que Jesús comenzó a pagar desde los últimos que contrató para los primeros. Entonces los primeros que contrató, él les dijo: yo les voy a pagar 1 denario al día, vayan a trabajar a mi viña. Pasaron todo el día. Y en la parábola de Jesús, él sale a la última hora del día y todavía contrata obreros. Y cuando él comienza a pagar desde el último para el primero que contrató. Al último que contrató le paga 1 denario. Entonces los que miraron que les pagó 1 denario, entonces dijeron ellos: bueno, si a este le pagó 1 denario, ¿cuánto nos irá a dar a nosotros? Seguro que ya la hicimos para todo el mes, dijeron. Porque si por 1 hora le pagó 1 denario, imagínate cuánto me va a pagar a mí. Y cuando llega el momento, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Aquí sí está fea la cosa, ¿va? Y al recibirlo, ahí está el problema. Murmuraron contra el padre de familia. No te es correcto murmurar contra el padre de familia. No te es correcto. Llamarle a ese padre de familia al padre de familia. Sí, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado todo el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío. O tienes tu envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. La murmuración de lo que haces para el Padre te puede dejar solo con tu denario, pero no seguir trabajando en su viña. Ojo, la murmuración, porque les quitó el denario o se los dejó. Se los dejó. Pero ¿sabe qué? No siguieron trabajando. Entonces, llámele quedarse solo con ese denario. Llámesele quedarse solo con ese denario. Y ya yo he visto mucha gente que en la familia, en el trabajo, en la iglesia, comenzó bien, murmuró y solo se quedó con su denario después. Hay gente que ya se quedó solo con su denario. Solo con su denario. Llámele solo con su denario, lo que medio aprendió a hacer en la iglesia, lo que medio aprendió a hacer en el trabajo, lo que medio aprendió a prosperar, lo que medio aprendió a prosperar, pero se quedó ahí. Llámele solo a ese denario lo que te bloqueó para seguir creciendo, porque se entró en la murmuración, en la inconformidad, en lo que ya no bendijo, sino que maldijo, en lo que ya detuvo, en lo que ya detuvo la vida de lo que Dios deseaba hacer.
He visto suficiente gente detenida quedarse en algún punto de su vida solo con ese denario. Y que el Señor le diga: quédate con tu denario. No te aconsejo la murmuración, no te aconsejo que puedas entrar en murmuración de lo que el Padre te pone a hacer, porque te perderás la oportunidad de saber lo que se puede producir en una sola hora sin murmuración. Y ahí, por eso el pasaje que leíamos, hagan todo sin murmuración, implica mucho. En el pasaje que leímos de Filipenses hay una palabra que dice: hagan ustedes todo sin murmuración. Y dice: ustedes son como irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Levante sus manos conmigo y diga: irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Una vez más, diga conmigo por aquí, diga conmigo: Dios quiere, ¿cómo nos quiere? Irreprensibles. Irreprensibles quiere decir de testimonio. Sencillo quiere decir sencillo. A ver, a los padres no nos interesan hijos sofisticados. Los sofisticados que siempre llegan a las casas de los padres son los que no son sus hijos. Los sofisticados y los delicados son los que no son sus hijos. A los padres no nos interesan los hijos sofisticados. Nos interesan los hijos que prácticamente son sencillos. Ningún hijo, ningún padre quiere tener hijos sofisticados. O sea, porque el sofisticado es aquel que es inalcanzable, inigualable, refinado. Los padres, los hijos en la casa del padre no son sofisticados, son sencillos. Y Dios a usted no lo quiere como hijo sofisticado, inalcanzable, elocuente, refinado. Lo quiere sencillo, hijo de Dios. Tu oración sencilla, tu hablar sencillo, tu fe práctica. Un creyente, mis amados hermanos, sencillo, es un creyente sin complicaciones para entender la casa y la habitación del Padre. Y aquí Dios nos quiere así. El Padre no quiere hijos sofisticados, sino hijos sencillos. Vivimos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo es la generación en la que nosotros vivimos? A ver, ¿cómo dice la Biblia que es la generación que vivimos? Maligna y perversa. Ahora, los tiempos malos que nosotros vivimos, fíjese que mire, los tiempos malos que nosotros vivimos en este tiempo y que las generaciones viven, no son tan malas ni siquiera. En el mundo no han hecho tanto daño ni siquiera en este tiempo, tanto mal en este mundo. Los problemas que existen en el mundo como tal, que va desde las guerras hasta los problemas que hay del avance tecnológico, de tantas cosas que existen a través del avance de la tecnología, un montón de puertas que se abrieron para las generaciones que uno se asusta de verdad. Pero según la palabra que voy a leer, la generación que nosotros vivimos es llamada, lo malo que en lo que nosotros vivimos, llamado así, una generación maligna. O sea, maligna y perversa. Y miren cómo la describe Pablo en la carta de 2 Timoteo capítulo 5, capítulo 3, verso 5.
Dice, también debes saber esto, es lo que le escribe a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Esto es impresionante, todo lo que dice. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobediente a los padres. Mis amados hermanos, nunca había habido una generación tan rebelde contra los padres como la que nosotros vivimos hoy. He visto literalmente hijos desde pequeñitos pegarle su cachetada a los padres. Dios nos guarde un hijo que en los tiempos de mi papá o de mi abuelo, como decía mi abuela, un zaguatito. Cuando decía zaguatito es una pepesca, le pegar una cachetada a un padre. Pero como ahora somos tan civilizados, el hijo desde chiquito puede cachetear al padre y dice, pobrecito mi niño, no, cállese, no haga eso. No sé si puedas corregir eso en tu hijo. Pero si usted no pone atención a esta lección, yo le aseguro que seguiremos aún dentro de la vida de fe de los creyentes bregando con hijos que aplicarán aún cuando estén en una iglesia a ese estándar de conducta. Tal vez lo que te estoy predicando sea la predicación más anticuada que escuches en el siglo que vivimos y en el año 2000, pero yo te aseguro que la Biblia no está equivocada. Desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Sí. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Vivimos en la generación que se cree caballo, que se cree gato, que se cree vaca. Y vivimos en la generación que se cree lo que le da la gana, y los que tienen la autoridad de corregir desde los estados del mundo hasta los patriarcas que les quitaron la autoridad. Hagamos leyes para que él sea aceptado dentro del ambiente, para que no se sienta menospreciado. Déjelo, que si dice que es caballo, que él sea caballo, pongámosle la albarda. Esa es la realidad que vivimos. Y sabe una cosa, eso que usted lee en la Biblia se escribió hace muchos años atrás, mis amados hermanos, que esta era la generación que viviríamos en medio de una generación maligna y perversa, en el cual existen países en el mundo en donde ya tienen de hecho leyes que avalan la pornografía infantil. Denle gracias a Dios porque está lloviendo ya. Si no le da gracias a Dios por lo menos por la palabra, denle gracias a Dios por la lluvia. Pero señores, lo digo esto porque es que esto es lo que la palabra del Señor dice. Y nosotros como iglesia, hermanos, no podemos ser indiferentes a esto. Porque ¿sabe qué? El día que nosotros escuche esto. Póngale sello a esto. El día que esto usted lo vea normal y ya usted ya no le ofenda, o ya no le, por lo menos no le dé molestia oírlo, verlo, y lo normalice dentro de su conciencia, ya llegó el virus a tu conciencia y a tu casa, y si tienes una familia estás en peligro. Porque ¿sabe cómo es esto? Yo lo comparo esto
como cuando usted llega al mercado de marisco. ¿Alguien ha entrado al mercado de marisco, a la marisquera donde se venden toda clase de marisco? ¿Alguien ha entrado alguna vez? Sí. Mire, usted llega así. Véndame 5 libras de pescado. Véndame 5 libras de esto, 5 libras de... Usted pasa 15 minutos y usted deja de hacer así. Y usted pasa 1 hora y usted ya no siente. Porque lo que tú vives, el ambiente te acostumbra, el olfato, la vista, los sentidos se acostumbran a las cosas que ya lo que no te molesta, ya no te molesta y los normalizas en tu vida. Y como iglesia y como pastor que predico durante 40 años, todavía tengo cosas que no las puedo corregir porque ya no soy, pero no están bien. No están bien en la familia, no están bien en los hijos. No están bien. Y si nosotros no revisamos entonces qué es lo que somos, aquí hay una palabra que dice, ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Ustedes, dice Pablo en la carta que leímos de la primera, dice, ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Dice, ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Quiero que escuches esto. Resplandezcan como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Eso dice. Entonces yo quiero que usted vea una cosa. Allá afuera hay tinieblas. Allá afuera hay tinieblas. Allá afuera el mundo está perdido. El mundo lo normaliza. La gente lo ve común, normal. Y ¿sabes qué? La única luz que queda para el mundo es la que tú tienes. Señores, delante de mi Padre estoy, que lo que estoy diciendo es verdad. Nadie puede reparar hacia donde el mundo se dirige. No existe en el mundo sistema, no existe en el mundo avance científico, tecnológico, ideológico y como usted le quiera llamar, que pueda reparar la conducta del mundo. La única esperanza que queda en el mundo es su luz. Y si su luz se apaga, como dijo Jesús, si la luz que en ustedes hay es tiniebla, ¿cómo estarán las tinieblas? Si mi luz se apagó, si la luz suya se apaga, a ver, si la luz suya se apaga en su familia y usted normaliza la conducta que hay afuera, ¿cuál queda? Ya no hay. Si la luz que hay en su matrimonio se apaga, ¿qué queda? Si la luz que hay, como dijo Jesús, si la sal se desvanece, ¿dónde queda? ¿Qué otra cosa puede salar? No hay reemplazo. Usted es el único. Usted es la única lumbrera. Usted es la única luz. Y al Padre le agrada que sus hijos permanezcan como luminares en medio del mundo. Usted es luz. Diga conmigo, yo soy luz. Ahora, ¿cómo es? ¿Media apagada, media prendida o ilumina? O lumina. No dice, Pablo no dice una media luz, dice como luminares. Es como un faro que rompe las tinieblas. No media luz. Usted es un faro. Véase así. Padre, en el nombre de Jesús,
corra tu gracia, tu presencia. Dios mío. Al Padre le agrada tu vida. Al Padre le agrada tu fe. Corra más tu gracia, Señor. Corra más. Si hay alguien que quiere asumir esta noche, antes de irnos, el compromiso de permanecer como luz en su familia, en su casa, salga de su lugar y viene a orar un minuto aquí antes de irnos. Si puede salir de su lugar, venga y dice: mi familia, mis hijos, mi casa, mi familia, mi fe. Tócalos, Dios mío. La luz de Jesús, que brille en todo lugar. Brille en todo lugar. No la puedes esconder. No te puedes callar. No la puedes callar ante tal necesidad. Gracias. Enciende una luz en la oscuridad. Gracias. Enciende una luz. Padre, esa luz de la casa, la luz de la familia, brillar, la voluntad del la Padre, luz de Jesús, que brille en todo lugar. en todo lugar. No la puedes esconder. No te puedes callar. No la puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Vamos, iglesia, como luces. Enciende una La luz de Cristo, la luz de Cristo, y déjala brillar. la luz de Jesús. La luz de Jesús. La única luz es la que está en ti. Brilla en todo. Padre, en el nombre de Jesús, No la puedes esconder. en el nombre de Jesús, No la puedes toca a su callar familia, a sus hijos. ante tal necesidad. Padre, en tu nombre, Enciende llénalos de tu gracia, llénalos de tu favor. en la oscuridad. Padre, en el nombre de Jesús, Enciende una luz tócalos, y déjala llénalos, brillar. Padre. La luz de Padre, en el nombre de Jesús, que brille en todo lugar y no la puedes esconder. nos enciende una No la luz. puedes callar Tócalo, ante tal necesidad. llénalos. Enciende una luz Lleno, 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 en lleno, la lleno. oscuridad. Ahí está fuerte en su gracia. Enciende Enciende una luz. déjala brillar. Gracias. La luz de Jesús. Iglesia amada, levanta tus manos, Padre. Este día, esta noche, yo pongo en tus manos la familia, los hijos. Padre, regresamos al diseño de la autoridad de los padres. Regresamos al diseño de la obediencia de los hijos. Regresamos al diseño de la voluntad del Padre a través de la obediencia de los hijos. Padre, como hijos de Dios, queremos obedecer tu voz. En medio de una generación maligna y perversa que rechaza tu palabra, que rechaza tu nombre, Señor, que no te ama, que no te honra. Hay una generación que te ama y te obedece. Padre, que la luz que cada padre tiene en su casa no se apague, Señor. Levanta tus manos como una antorcha, como símbolo de una antorcha. Levanta tu mano como un símbolo de una antorcha. Padre, en el nombre de Jesús, yo profetizo que cada hogar hay una luz. Hay una luz que alumbra. Hay una luz que permanece. Padre, en el nombre de Jesús, en medio de las tinieblas, resplandece tu luz. En medio de las tinieblas resplandece tu luz. En medio de las tinieblas tú alumbrarás tu casa.
Alumbrarás a tus hijos.